La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Necesitamos la filosofía para entender las escrituras. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios. Déjenme darles un contexto acerca de lo que el Señor me ha mostrado en estos días, que tiene que ver con la vanidad. Sabemos que Salomón, aquí le estoy hablando a la iglesia, a las personas que ya tienen conocimiento en la palabra de Dios, sabemos que Salomón dice que todo este mundo que vemos es pura vanidad. El dinero es vanidad, el tener una esposa es vanidad, el tener hijos es vanidad, todo lo que está en este mundo es vanidad. Pero, todo lo que vemos aquí carnalmente, físicamente, es simbólico de las cosas verdaderas. La vida en este mundo es simbólico de la vida, del dador de la verdadera vida, que es nuestro Padre Dios, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué quiero hablar ahorita yo de filosofía? Yo les he estado compartiendo acerca de, no hace mucho el Señor me mostró cómo Cristo, cuando habla acerca de la izquierda y de la derecha, me habla acerca me muestra el Señor en relación a la política de la izquierda y de la derecha. O sea, cuando Cristo dijo a los de la izquierda, apartaos de mí al fuego eterno, que es el sufrimiento, apartados de Cristo, está hablando de la ideología de los que están a la izquierda políticamente, la izquierda. Por dar un ejemplo, ahorita es martes 21 de septiembre del 2021. Estaba viendo yo las noticias ayer acerca de un encuentro que hubo de líderes latinoamericanos en México, en donde se presentaron varios políticos presidentes de la izquierda, comenzando con el anfitrión, que es Obrador. Yo no quiero hablar de política, a los gobernadores los pone Dios. Los pone Cristo. Cristo es el juez de los vivos, de la iglesia, y de los muertos, los que están los que van en este mundo. Por ejemplo, por dar el ejemplo, Obrador, ante los ojos del mundo, es un buen presidente, porque está abogando por los pobres, está mirando las injusticias carnalmente. Pero déjenme decirles esto, hermano. Eso ayuda en muy poco para llenar el vacío de los corazones del ser humano, para las almas del ser humano. Y eso está comprobado en el siglo XX. La izquierda, que viene siendo, no nació en Francia. La izquierda, eso vamos a decir que en la Biblia lo podemos ver, por decir, en la carta a los Corintios. Viene con lo que es la filosofía. Y de hecho, la Iglesia Católica, parte del ordenamiento de un sacerdote es estudiar filosofía. Y ha habido muchos filósofos, teólogos, de la interpretación de las escrituras. Ahora, fíjense bien, yo aquí les hablo a todos, a los cristianos independientes. Yo hablo de Cristo siempre. Yo soy cristiano, ¿ok? Entonces, yo le puse en el título de la iglesia, de los que vienen y se congregan en este canal, a cristianos renovados. Aunque en realidad el nombre, yo así lo puse, así lo voy a dejar, pero en realidad yo le pondría ahora cristianos en renovación.
O sea, en donde nuestra mente está siendo renovada. ¿Cómo? Con el conocimiento de Dios a través de las Escrituras, precisamente. Cuando Cristo dijo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, de la izquierda, aquí está hablando de una corriente de pensamiento que es la filosófica. Aquí incluye a la Iglesia Católica, incluye el comunismo. Fíjense, por darles así algo de historia. En Francia hubo una revolución muy conocida como la Revolución Francesa. ¿Qué pasó ahí? Ahí se reunieron personas muy sabias, de conocimiento carnal, sabios carnalmente, no conocimiento de Dios. ¿Ok? Y en esa reunión de sabios, de filósofos, llegan a ciertas conclusiones. Eso se viene la Revolución Francesa, que apunta hacia lo que va a venir a ser el comunismo. ¿Okay? Básicamente es renegar de Dios y tratar de hacer obras buenas para la humanidad, pero usando el conocimiento carnal, no necesariamente el conocimiento de Dios. Eso es a finales del siglo XVIII, 1700, por decir 1790, por dar un año. Entonces, por decir 60 años después, 50, 60, 70 años después, viene lo que viene a ser nace el libro, sale ese libro a la luz de Carlos Marx, de lo que es el comunismo. Y parte del comunismo, de lo que está escrito, es una de las cosas que él y Engels llegaron a la conclusión que la Biblia, las religiones, es lo que causa las guerras. Son parte del adoctrinamiento del comunismo, es erradicar la religión. ¿Okay? Pero no nace en Francia. De hecho, esto viene desde siempre, desde el pensamiento carnal. De hecho, es parte de la caída, ¿okay? Parte de la caída de Adán. Entonces, yo les voy a compartir palabra de Dios de lo que Pablo dice en relación a la filosofía. Ahora, Corinto está en Grecia, hermanos. ¿En dónde nace la filosofía? Precisamente en Grecia. Atenas era la capital. Entonces están los filósofos, Platón, Aristóteles, muy famosos hasta la fecha. ¿Okay? Entonces, cuando Pablo viene y predica en Corinto, ahorita vamos a mirar lo que Pablo les dice. Yo los quiero advertir aquí, ¿ok? Una de las razones por qué en el catolicismo no se entiende la doctrina es precisamente por eso. No son no son personas genias, mundanas, las que van a interpretar las escrituras. ¿Ok? No lo digo yo, lo dice Lucas. Lo dice Lucas, que escribió lo que dijo Cristo. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Cristo o a los pensadores católicos que eran filósofos? ¿Ok? Entonces, ahora, fíjense bien. Para nosotros poder llegar al entendimiento de las Escrituras, debemos de ser en nuestro corazón unos neófitos, unos ignorantes, para poder llegar al conocimiento. O sea, entender que no es a través de nuestro genio. No, yo soy bien inteligente. Yo leo un libro, me lo leo en un día, rápido, y olvídate. O sea, esto es algo que yo ya tengo. Bueno, eso no le da la interpretación a las Escrituras, hermanos. Se los digo. ¿Ok? Eso no viene por ser un genio. ¿Ok? Entonces,
Si estudiamos, por ejemplo, la teología católica, es influenciada sobre todo por filósofos. Ahora, hay filósofos evangélicos que no necesariamente son católicos. El más famoso de ellos aquí en Estados Unidos se llama William Craig. William Craig y uno que se acaba de morir que se llamaba Ravi Zacharias. Acaba de morir no hace mucho. Y por ahí supuestamente salieron cosas que él andaba haciendo. Yo no sé los detalles, ¿verdad? Pero supuestamente andaba adulterando, aunque solamente Dios. Yo no voy a hablar de algo que no sé. Y no se trata de eso. ¿Okay? Algo que andaba haciendo bien Ravi Zacharias es hablar de Cristo. Pero algo que estaba haciendo mal y que está haciendo mal William Craig es debatir el cristianismo. Nosotros no podemos debatir el cristianismo con personas incrédulas para que la gente crea, hermanos. La gente no va a creer por debatir con el pensamiento carnal. Fíjense bien, se los voy a decir bíblicamente. Dice Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos dicen que Jeremías, otros dicen que tú eres Elías y otros dicen que eres Juan el Bautista, resucitado. Y luego les dice a sus discípulos, a los 12, ¿quién soy yo? Y Pedro levanta la mano, o Pedro se levanta y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Fíjense bien, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Pedro era un pescador. Pedro muy probablemente ni siquiera sabía leer y escribir. ¿Ok? Pedro era un ignorante. ¿Ok? No era un sabio de este mundo. ¿Ok? Pablo era un sabio de este mundo, pero Pablo mismo dice, todo lo que yo tenía por algo que contaba lo tengo por basura. Y de hecho ahorita vamos a leer lo que dice Pablo. Y fíjense bien lo que le dice Cristo a Pedro. Bienaventurado tú, Pedro, o piedrita, porque no te lo enseñó ninguna persona, sino que te lo enseñó mi Padre. O sea, bienaventurado tú, Pedro, porque mi Padre te abrió el entendimiento para que reconocieras al Hijo de Dios. ¿Quién es el que le abre el entendimiento a las personas? Nuestro Padre Dios. Pero ¿cómo nos abre el entendimiento nuestro Padre Dios? Debemos de escuchar del Mesías, o sea, a través de la predicación del Evangelio. ¿Ok? Ahorita les voy a dar ese contexto. Entonces dijo Cristo, sobre esta roca, no está hablando de Pedro, está hablando de lo que dijo Pedro y de lo que dijo Jesús. ¿Qué dijo Pedro? Que él era el Hijo de Dios. ¿Y qué le dijo Cristo? Bienaventurado tú, Pedro, porque el entendimiento te lo abrió Dios, mi Padre Dios. Esa es la iglesia, hermanos, esa es la iglesia. Nosotros no podemos convencer con un razonamiento a una persona a través de la persuasión, y menos filosófica. Menos filosófica. ¿Por qué? Porque si fuera así, entonces solamente serían personas con conocimiento filosófico. Entonces ya eso negaría lo que escribe Pablo. No es así, hermanos. No es así. Entonces, la filosofía, yo les hablaba de William Craig, y por cierto, yo miré muchos debates, todos los ganó. No hubo una persona que le ganara filosóficamente a William Craig. Ahora, como yo les digo, él predica a Cristo, ¿ok? Él predica a Cristo.
Y Dios se vale de todo, de todo. Cuando Él habla de Cristo, eso es bueno. Lo que hace mal, bueno, ya Cristo murió por los pecados que Él está haciendo mal. Entonces, pero yo le diría, yo si me encuentro un día con, por decir, ¿verdad? No me lo voy a encontrar, pero si yo me encontrara un día con William Craig, yo le diría, mira, olvídate de debatir con personas, mejor dedícate a predicar a Cristo, si Él así te llamara a hacerlo. Olvídate de debatir, porque a la hora, en el momento que tú ganas un debate, no necesariamente estás ayudando para construir la iglesia. No es así, porque en ese caso tendrías de que gloriarte tú y ya no estarías glorificando, dándole toda la gloria a Dios. Entonces fíjense bien lo que dice la palabra de Dios acerca de la filosofía. Si yo les hablaba de que, vamos a decir, en la Biblia está, en Corintios lo menciona los colosenses, acerca de la filosofía, acerca de la sabiduría de este mundo, que es vano, es carnal. La sabiduría de este mundo, y de hecho yo fui avergonzado en eso, ¿verdad? Yo leí cientos de libros para ser un buen consejero matrimonial, hasta que me fue mal, diciéndome el Señor y con mucho amor, como diciendo, hijito, andas envanecido. Andas envanecido, no es el camino, mijo. Véngase para acá, le voy a mostrar el camino verdadero para que la gente no se divorcie, para que la gente honre a sus hijos, para que los padres honren a sus esposas, para que las esposas honren a sus esposos. Si no me tienen a mí, dice el Señor, en vano. O sea, van a andar buscando cosas del mundo. No es como tú le querías enseñar a la gente, no es así. Entonces, cuando lo queremos hacer de la forma que nosotros pensamos, vamos a ser avergonzados, así como yo fui avergonzado cuando yo quería enseñarle a la gente acerca de cómo ser un buen marido, hasta que mi esposa se buscó a un amante. Eso es doloroso. He ahí la importancia de buscar a Cristo y eventualmente predicarlo. Esa es la única forma, hermanos. ¿Por qué a una nación le va bien? ¿Por qué a una nación le va bien? Porque esa nación tiene a Cristo. Estados Unidos, en donde llega, entre comillas, la basura de todas las naciones, Dios quiso hacer de la basura de la mayoría de naciones que llegamos aquí una nación poderosa. Se puede ver en lo carnal, en lo físico, pero en realidad lo importante es que ha sido la nación que ha llevado el evangelio a las naciones del mundo, así como lo fue Inglaterra en el siglo XIX. Entonces se trata de predicar el evangelio verdadero y no un evangelio diferente. La filosofía para nada sirve para comunicar. Que Dios pueda usar a un filósofo para predicar a Cristo, sí, porque Dios hace las cosas como Él quiere, pero ese filósofo en sí, que lleva la vanidad, va a ser avergonzado. Va a ser avergonzado. Entonces hay que orar, vamos a orar por estas personas que debaten. Dios, hermanos, Dios se defiende solo. Y esto lo voy a decir en conjunto con algo que yo he querido decirles todo este tiempo. Ahorita hay muchos pastores hablando mal, no están amando, porque hay, por ejemplo, vamos a decir, hay homosexuales que son ministros y están predicando que Cristo era homosexual y que en realidad era que David, en realidad su amante era el hijo de Saúl. Y, o sea, están predicando lo que no es. Okay. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, a los de afuera los juzgará Dios, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Amarlos.
Hermano, pero no son iglesia porque andan enseñando mal, andan diciendo cosas que no son. Por ejemplo, ya ahorita salió una iglesia que no van a casar a parejas de heterosexuales, solamente de homosexuales. Y ya salen ahí videos. No, que, hermanos, fíjense bien, se los voy a poner así. Y acuérdense que ya todo está escrito simbólicamente. En el Antiguo Testamento vienen los hebreos y en el Arca de la Alianza, el Arca de la Alianza la traen. En el Arca de la Alianza viene la ley, que es simbólico del Espíritu Santo, del amor de Dios, que para nuestros días el Arca de la Alianza es el Evangelio. Okay. Vienen los filisteos, atacan a los hebreos y se llevan el Arca de la Alianza. Se la llevan. ¿Ok? ¿Saben qué les pasó a los filisteos? Que se adueñaron del Arca de la Alianza. Ellos solitos las regresaron. ¿Por qué? Porque les fue muy mal. Les fue muy mal. Aún la persona hebrea que tocó el Arca de la Alianza, pero no le correspondía tocarla, murió. Murió. Entonces, ¿qué pasa con las personas que andan haciendo un ridículo con el Evangelio de Cristo? ¿Dios las va a juzgar? Sí. Les va mal. Ahora, ¿tú te vas a alegrar de que le vaya mal a una persona? Eso a mí no me alegra. A mí no me alegra que una persona sufra. No me alegra. Me da tristeza. Entonces, si una persona que lo hace por payasada, lo hace por burlarse de Dios, bueno, lo está haciendo por ignorancia, porque no conoce a Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? No solamente con los que no conocen a Dios, sino los que dicen conocer a Dios. ¿Qué debemos de hacer? Amarlos. Nosotros debemos de amar a todos sin excepción. A todos. Ahora, es diferente, vamos a decir que yo tengo aquí vamos a decir que yo tengo una congregación en donde yo voy a una casa y yo comparto las escrituras, lo que el Señor me dé para esa congregación. Entonces, viene una persona y me quiere quitar del puesto, me quiere decir, no. A mí el Señor me ha dicho que tú ya no debes de compartir la palabra de Dios. Y vamos a decir que son dos personas, vamos a decir, casadas de un mismo sexo. ¿Qué debo de hacer yo? Bueno, yo le voy a hablar a la congregación y yo le voy a decir que estas personas no vienen de Dios. Ahora, esas personas hay que exhortarlas en el momento, ¿verdad? Hermanos o hermanas, dependientemente de cómo se identifiquen, con mucho respeto. Ustedes están haciendo mal. Ustedes no están amando a Dios. El Señor me puso aquí para compartir la palabra de Dios. Ustedes no aman al Señor, no lo conocen. Pero entonces yo les puedo predicar el Evangelio. Miren, Dios los ama, o Dios las ama, o Dios les ama. Dios les ama. Tanto así que mandó a su Hijo a dar su vida por los pecados de toda la humanidad, incluyéndolos a ustedes. Entonces ya si vienen y se burlan de mí, me escupen, me mandan a la policía, que porque ando predicando el odio y... ¿Qué debe de hacer uno? Primeramente hay que respetar a la policía, ¿verdad?
¿Y qué voy a decir? Bueno, ¿qué me dice el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios me va a decir lo que tengo que hacer y le va a decir a la congregación que cree qué es lo que tenemos que hacer. Es así de simple. Pero no debemos de hablarnos y hablar ahí con una boca y es como escupiendo al cielo. Estos malditos que hablan mal de Cristo y que no sé qué. Eso no es amor. Eso no es amar. Entonces son personas que precisamente no conocen a Dios. Ellos también necesitan la misericordia de Dios, porque yo lo he visto, hermanos. Yo lo he visto. Yo he conocido una persona, son gays, es una pareja gay, o sea, yo los respeto, yo no. Y vamos a decir, se congregan en un edificio. Es un edificio con la cruz arriba, o sea, era una iglesia. Yo no sé si rentaron este edificio o lo compraron. ¿Y saben qué hacen ahí? Es como hagan de cuenta que es un burdel. Ahí ¿cómo lo sé? No es que yo me haya metido, es porque esta persona compartió fotos de este lugar. Cuando yo lo miré me dio mucha tristeza por ella. Por ella. No pasó mucho tiempo donde me dice, ¿sabes qué? Estoy enferma, hay una enfermedad que las va paralizando. Ahorita no recuerdo cómo se llama esa enfermedad, que es en los nervios. Eventualmente quedan paralíticas. MS, se llama MS. MS, ya MS. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Si rechazan el Evangelio, hay una escritura donde dice, Señor, ¿tienen algo que pescar? ¿Tienen algo para comer? ¿Han pescado algo? Señor, hemos pescado toda la noche. Aviéntenlo a la derecha de la barca. O sea, no vayan y le prediquen a la gente que anda rechazando a Dios. Ellos mismos nos van a buscar a nosotros cuando les esté yendo mal. Cuando esa piedra está siendo pulverizada, y eso lo somos todos, hermanos, sin excepción. Entonces, ¿por qué nos vamos a admirar de ciertas personas? Pablo andaba haciendo eso. Pablo andaba haciendo eso. Nosotros predicamos a un Dios de misericordia. Dios se defiende solito, hermanos. Ellos mismos van a venir y regresarnos, como diciendo, ¿saben qué? Aquí ya no nos metemos. Aquí ya no nos metemos. Cuando llega la tribulación a sus vidas, yo les puedo decir que ya muchos de ellos siguen al Señor. Entonces hay que dar un buen testimonio de que en realidad Dios está en nosotros. ¿Por qué se hace eso? Porque no se conocen, no se entienden las escrituras, porque cada quien interpreta la palabra de Dios a su manera. Y la palabra de Dios no es de interpretación privada. Primera de Corintios 1, 10 al 29. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, predicar a Cristo y amar a tu prójimo. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, la mente de Cristo, y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo soy de Cristo. Uno dice, yo soy católico, no, yo soy pentecostal, no, yo soy de esto, no, que yo soy del otro. Fíjense bien. Doy gracias. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Qué fue crucificado? ¿El Papa por ti? ¿O fue crucificado, por decir, el predicador, el que más predica la iglesia pentecostal?
¿O el que predica, o los luteranos? ¿Acaso fue Martín Lutero el que murió por ustedes? ¿O acaso fue, por decir, Ellen G. White? Le dijera yo a los sabatistas, o dijera Pablo. ¿O acaso fue... Todos tienen un falso profeta? ¿O acaso fue Calvin? John Calvino, Juan Calvino, el que murió por ustedes. La iglesia está dividida, hermanos, por el ego, por el orgullo. No, esta es la verdadera. ¿Qué está diciendo Pablo? Son unos niños, no entienden. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros se ha bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguna diga que fueran bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás. No sé si he bautizado a algún otro. Fíjense bien. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Aquí está. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Eso mata la filosofía, lo que anda haciendo William Craig, lo que anduvo haciendo Ravi Zacharias, pero te mata totalmente la religión católica, porque no es a través de filósofos, no es de filósofos, hermanos. Imagínate mezclando ahí a Aristóteles con la sabiduría de Cristo. Un niño entiende esto si en realidad fueran como niños. Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Es fácil entender el evangelio. Es la muerte de Cristo lo que nos purifica. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, no lo pueden entender. Una persona te puede hablar de física, de micro, o sea, de cosas que pocas personas pueden llegar a entender aquí en ciencia, en la física, pero que en la palabra de Dios son unos total ignorantes. No pueden entender algo tan simple que un niño de 8 años te lo entiende. Imagínate, eso así es, hermanos. Eso así es. De verdad, esto así es. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ya no, ¿a poco nomás por decir que Cristo murió por ti ya eres salvo? Sí. No, hay que decirle su pecado. Y no entienden. ¿Por qué? Porque andan envanecidos, dice Pablo. Nada saben. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios. La sabiduría de todos los filósofos, la sabiduría de los sabios de este mundo, ¿qué dice? La destruiré. Que esto es el comunismo, esto es los progresistas de este mundo. Y desecharé el entendimiento de los entendidos, hablando de las cosas de este mundo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo o de este mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Fíjense bien, les voy a dar otro ejemplo. Vengo yo, por decir, yo me voy a poner como ejemplo. Esto no ocurrió, pero vamos a decir que yo vengo, tengo mi esposa, y de repente me encuentro con una mujer hermosísima. Y yo digo, wow, qué mujer. Y yo empiezo yo a coquetear con ella, y eventualmente me gano su corazón. Y me enamoro de esa mujer. Y estando enamorado, me convierto en un loco. Y en mi locura, dejo a mi esposa y a mis hijos sin entender que mi familia va a sufrir con mi ausencia. El enamoramiento del mundo
nos enloquece, y nos entorpece. Eso es así, hermanos, y esto es cierto en todo ser humano. El dinero entorpece a la gente, el amor prohibido entorpece a la gente, las cosas de este mundo entorpecen a la gente. El comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, en el momento que tú comienzas a verdaderamente creer en Dios a través del Evangelio, ahí comienza la verdadera sabiduría. La que permanece, no la de este mundo, la que permanece. Dice Pablo, si yo diera todo mi dinero, eso se lo podemos decir a los de la izquierda, y ahí incluidos hay mucha iglesia católica de la izquierda. Si yo diera todo mi dinero a los pobres, dice Pablo, pero no tengo amor, o sea, no tengo a Cristo, no conozco a Cristo, nada soy. Si yo tengo 10,000 millones de dólares y se los doy a los pobres, pero no conozco a Cristo, nada soy. De hecho, fíjense bien, viene una persona y daba de su dinero a los necesitados. Y él oraba. Entonces viene un ángel y se le presenta. Y le dice, tus oraciones y tus limosnas han llegado al cielo. ¿Cuándo vino a ser esta persona? Alguien cuando escuchó el Evangelio, cuando Cornelio escuchó el Evangelio. Antes de eso, Cornelio nada era. Dice Pablo, nada soy. Fíjense bien, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, por predicar a Cristo. Sí, por decir que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, por decir que Cristo resucitó. Ya nomás por eso soy salvo. Sí, nada más por eso. Entonces cuando una persona dice, ok, está bien, ¿ahora qué tengo que hacer? Bueno, conoce a Cristo, o sea, bautízate, conócele, ponte a leer, ya estamos en el siglo XXI, ahorita ya casi todo el mundo sabe leer, ponte a leer el Evangelio de Lucas, de Marcos, de Mateo y de Juan. Ponte a leerlos, conoce a Cristo. Eso es ser sumergido, ser bautizado en la palabra de Dios. Y en la medida que haces eso, eventualmente Dios te abra el entendimiento para que entiendas la palabra de Dios. Pero eso lo hace Dios, no nosotros. Pero alguien te tiene que hablar de Cristo. Las oraciones de Cornelio llegaron al cielo. Bien pudo decirle el ángel, mira Cornelio, te voy a decir el evangelio, ¿ok? Para que entiendas la salvación. No. Dios quiso glorificarnos también a nosotros. Resulta que la gloria de Cristo somos nosotros. Entonces, cuando Pedro viene y le predica el evangelio a Cornelio, a su familia, a sus amigos, ¿a poco creen que a Pedro le dio coraje? Nos da alegría cuando una persona llega al conocimiento de Dios, hermanos. A mí me da alegría. ¿Por qué? Porque yo sé que le va a ir bien. Le va a ir bien. No le va a ir mal. Le ha ido mal precisamente por no conocer a Dios. Mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. Pero en la medida que comienza a tener conocimiento, entonces ya te va a ir bien. Entonces tenemos que llegar al conocimiento pleno. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Fíjense bien, los judíos piden señales. Si tú eres el Hijo de Dios, danos una señal. Si tú dices que eres el profeta, el Mesías, danos una... Los judíos piden eso. Los griegos buscan sabiduría.
A ver, no, ahora me voy a leer este libro, no, ahora voy a leer a Aristóteles, no, ahora voy a leer a otro filósofo. Eso buscan la gente del mundo. Yo te daría mi opinión acerca de los libros que tienes que leer. ¿Sabes cuántos libros tienes que leer para buscar la sabiduría de Dios? Solamente uno. Solamente uno. La Biblia. Tienes suficiente. No necesitas más. Ahora, la Biblia te va a decir que hay otros libros ahí para entender ciertos pasajes. Por ejemplo, para entender Judas tienes que leer el libro de Enoch. Para leer otro libro tienes que leer un libro que no esté en la Biblia, pero ya eso Dios te lo irá diciendo. Yo eso ya lo he compartido. Lo más importante, hermanos, es conocer a Cristo. Dice Pablo, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, este es Pablo, predicamos a Cristo crucificado. No necesita más la gente. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Para los gentiles, locura. Le dice Félix a Pablo, oye Pablo, esa religión te está enloqueciendo, Pablo, eres un loco. A nosotros nos dicen locos. A mí me han dicho loco varias veces. Me dicen, oye, tú y ¿cómo me han dicho a mí? Me han dicho hereje, me han dicho que tengo a Satanás, y me han dicho locos, o sea, ahorita no recuerdo la palabra, de esas personas que se meten en los cultos, en ciertos cultos. Eso me dice. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Fíjense bien, aquí Pablo lo dice. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que, aquí está, fíjense bien, que lo necio del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. David avergonzó a los filisteos derrotando a Goliat. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Si a ti nadie te ha menospreciado, el Señor no te puede llamar todavía. Tienes que ser menospreciado. Te tiene que menospreciar tú. Dios escoge, hermanos, a la oveja negra de la familia. Dios escoge al que lo menospreció su esposo, a la que menospreció su esposo o al que menospreció a su esposa. Dios escoge a los que no tienen nada. Dios escoge a los que no saben nada. A ver, dime las tablas, ¿qué es? 9 por 8. No sé, soy ignorante, no sé leer, no sé escribir. A ti te va a escoger el Señor porque eres un ignorante en las cosas de este mundo. Y te puede hacer maestro o maestra. Dios así funciona, hermano. Dios así funciona. No lo digo yo, lo dice el Señor, lo dice las Escrituras, lo sintetiza Pablo. Y así está, esos son los escogidos, los que desde antes de la fundación del mundo Dios iba a escoger. ¿A cuáles? A los amargados de corazón. Dios no va a llamar a una persona que toda la vida se la anduvo pachangueando y anduvo todo. Para que Dios la pueda llamar, primero la tiene que pasar por el mar. Tiene que pasar por el desierto antes de que pueda llegar a la tierra prometida. Por eso yo les digo,
Las mujeres, ya por ser mujer, ya son candidatas para que Dios las llame. Ya son candidatas para que Cristo las llame. Cristo amó. Nadie al punto de la historia, nadie amó a las mujeres tanto como Cristo. ¿A quién le enseñó acerca de la iglesia? A la mujer samaritana. ¿A quién se mostró primeramente en la resurrección? No fue a Pedro, no fue a Juan, no fue a Jacob, fue a María Magdalena, de las que expulsó. Imagínate una prostituta, imagínate una ex prostituta, tranza, amargada, qué sé yo, que conoció a Cristo y cambió su camino. A ella se le presentó Cristo. Fue la primera, no fue a Pedro. Dios llama a las mujeres, pero nos llama a que seamos mansos. No para que la mujer se enseñoríe del hombre. Entonces una mujer que quiere ser poderosa, no, nosotros debemos de ser como Débora, debemos de ser. Eso es orgullo, hermanas. Eso es orgullo. ¿Qué vas a hacer cuando andes predicando y vengan y busquen para matarte? ¿Qué vas a hacer? Aquí muchas mujeres quieren ser predicadoras. ¿Por qué? Dios mira al hombre y a la mujer y por igual. Pero a cada quien se le da como el Señor lo estableció. El Señor quiere que seamos mansos y humildes de corazón. Humanamente el hombre es más fuerte, humanamente. El hombre, sus músculos son más grandes, sus huesos son más grandes. Pero la mujer también es fuerte. La mujer tiene resistencia. En comparación con el hombre, la mujer tiene resistencia. La mujer tiene sus propias virtudes. Un hombre no puede hacer el trabajo de una mujer, porque eso ya sería alterar el reino de Dios. Ni tampoco una mujer puede hacer el trabajo de un hombre, porque sería alterar. Muchas mujeres se enojan conmigo porque yo simplemente comparto. No les conviene que se pongan a enseñar a los hombres. ¿Por qué? Porque les va a ir mal. Ese es el espíritu de Jezabel. ¿Qué le pasó a Jezabel? Simbólicamente, su sangre se la comieron los perros. O sea, Dios tiene cuidado de las mujeres. Dios sabe que las mujeres son más delicadas que los hombres. Uno de hombre es más brusco, más rústico, más... Las mujeres son más cálidas, son más... Así lo hizo Dios, así lo perfeccionó Dios. Una madre es más cariñosa, más... Uno de padre es más... El padre disciplina. El padre disciplina. Una mujer no puede disciplinar a su hijo, no le hace caso. ¿Por qué? Porque no puede tomar los dos. Yo no le puedo dar el amor de madre a mi hijo, no puedo. Yo le puedo dar amor de padre, pero no el amor de madre. Ni tampoco una mujer le puede dar el amor de padre a un hijo. No puede darle los dos. Porque si se convierte, vamos a decir, en el padre, a ese niño le va a hacer falta el amor de madre. Y una mujer, obviamente, le da el amor de madre a su hijo, le va a faltar el amor de su padre. Eso está pasando en la comunidad negra. Precisamente por el pecado de la izquierda que anda peleando contra Dios y de muchas formas. Ahora sabemos de dónde viene todo eso. O sea, nuestra lucha es contra demonios que está influyendo en estas personas. Los mismos negros dicen, antes de que hubiera las reformas, allá en los años 60, solamente había un 25% de hogares aquí en Estados Unidos en la comunidad negra.
en las familias solamente faltaba en un 25% de las comunidades. Ahorita solamente, hermanos, en un 25% de las familias hay un padre negro. Entonces, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué, por ejemplo, está el movimiento la vida de los negros importa? Eso importa solamente cuando un blanco mata a un negro. Pero la vida de un negro no importa cuando otro negro lo manda. ¿Saben cuál es la causa número uno aquí en Estados Unidos de muertes de los adolescentes negros? Otro negro lo mató. Y nadie, muy pocos hablan. El movimiento este de Black Lives Matter, ellos no hablan eso. Ahora, uno lo entiende, yo lo entiendo, pues así es. O sea, siempre van a estar peleando contra Dios. Entonces hay personas cristianas que tienen el amor de Dios y lo miran y dicen, ¿saben qué? De hecho, el que acaba de correr para gobernador aquí en California, Larry Welder, algo así se llama, él es cristiano y él dice, no, la comunidad negra, no, aquí ya, sí, siempre va a haber racismo, siempre va a haber, pero nosotros ya no vivimos en un tiempo como en los años 50, los años 60. Porque si fuera así, Obama no hubiera sido presidente. Tan simple como eso. Y él lo entiende. Dice, no, lo que pasa es que aquí le dan un poquito de comida a la gente, hablan mal de los que matan a un negro aquí, para que la gente vote por los políticos, y los políticos no hacen nada por ellos. No hacen nada por ellos. Entonces, el mensaje a los negros, ¿qué es lo que necesitan? Necesitan a Cristo en sus corazones. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Imagínate, yo soy un sabio, yo ya me leí, vamos a decir, 50,000 libros, y ya me leí a todos los filósofos ahí, y tengo conocimiento, y ya me leí la Biblia, y yo quiero acá combinando aquí con Sócrates y con Aristóteles y con San Agustín y ya yo me creo un sabio, y yo vengo a interpretar la Escritura. Los 7 sacramentos en la Iglesia Católica todos están errados, todos. La Biblia habla de los 7 sacramentos, pero ellos no lo entienden. No lo entienden. El purgatorio es aquí. El purgatorio es aquí. Esas son las tribulaciones. El bautismo, yo ya hablé del bautismo, es aquí, pero no es como lo enseña. La confirmación es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Recibieron el Espíritu de Dios por cumplir los 10 mandamientos, por hacerse la circuncisión, por dar diezmos. ¿Lo recibieron por eso? ¿Tan necios son? La católica dice, ¿tan estúpidos son? Habiendo comenzado con lo espiritual, van a terminar con lo carnal. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Vayan ahí a Hechos 10. ¿Cómo recibió el Espíritu Santo Cornelio? Cuando Pedro le predicó el Evangelio. Fíjense, algo tan simple como eso no lo entienden los teólogos católicos. Tan simple, lo único que tienen que leer es Hechos 10 y Gálatas 3. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? No, pues tienes que llevar al niño y lo bautices. No inventes. No inventes. Está en Hechos 10 y está en Gálatas 3. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Es por escuchar el Evangelio. Es por el oír el Evangelio. Tampoco es por sumergirlo en agua. Ese es el símbolo nada más. Pero no por sumergir en agua una persona va a recibir el Espíritu Santo. Hay personas que son sumergidas en el agua y salen de ahí y andan ahí con 3 mujeres en la iglesia. Hermanos, eso no es así. ¿Por qué? Porque no han creído al Evangelio. Todo comienza con añorar. ¿Ya escuchaste de Cristo?
Ok, ya eres salvo, pero eres un niño. Eres un niño. ¿Qué tienes que hacer? Crecer en el conocimiento de Dios. Y el comienzo del conocimiento de Dios viene para que desprecies el mundo y sigas a Cristo. Ya escuchaste el Evangelio, ya recibiste el Espíritu Santo, ya sabes que eres salvo por lo que Cristo hizo por ti y no por lo que tú haces para Dios. ¿Ya lo entendiste? Ok, recibes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a decir que te agarres a otra muchacha en la iglesia. El Espíritu Santo no te va a decir que te cases con cierta persona. El que ama este mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En la parábola del sembrador, ahí está. O sea, tú no puedes seguir a Cristo, no puedes entender las Escrituras, porque hay algo que impide. El Espíritu Santo te lo está diciendo, pero la gente no lo quiere escuchar. La gente sabe su pecado, porque el Espíritu Santo se lo dice. Pero la gente entristece al Espíritu Santo y la gente, elige tú el bien o el mal. Elige tú. Dios nos da libertad, hermanos. Entonces, es necesario reconocer que el Evangelio, la vida, es gratis. Es gratis. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, Él llevó todas tus iniquidades, las pagó en la cruz. Él murió y resucitó para que ya no le tengas miedo a la muerte, aunque es Dios el que te va a quitar ese miedo a la muerte. Entonces, ¿ahora qué tienes que hacer? Dice Cristo, sígueme. Entonces hay gente que dice, no, yo lo voy a seguir. Tú sabes, primero me la voy a pachanguear, me voy a ir a Cancún, me voy a ir a hacer eso. La gente lo sabe, yo lo sabía. Uno se la quiere pachanguear. Primera de Corintios 3, 18 al 20. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hágase ignorante. Esta no es una sugerencia. No es una sugerencia. Es un mandato de Pablo. Hazte un ignorante. Porque la sabiduría de este mundo, la filosofía de este mundo, el conocimiento de este mundo, no, que el biólogo muy famoso que descubrió esto y el otro. Bueno, resulta que ahí Dios está mostrando a través de eso la creación simbólicamente, pero no lo entienden. Hágase ignorante para que llegue sea sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Pablo estudió las Escrituras. ¿Quién es el que dice todo es vanidad? Salomón. Ahora, dice Cristo, vinieron personas a escuchar la sabiduría de Salomón, que no se compara con la de Cristo. Y resulta que la gente, por ejemplo, que estaba ahí a 3 kilómetros de Jerusalén, los fariseos no iban. No, que va a predicar Cristo. Ese falso profeta. Dice, la reina del sur vino a escucharlas a la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón. ¿Quieres ser sabio? Comienza con los 4 evangelios. Así de simple. Lucas 24 del 36 al 47. Fíjense, aquí yo me enfoqué en relación a la persuasión. Yo no puedo persuadir a una persona con filosofías. Yo recuerdo, yo crecí en un seno católico. Ahí está Cristo. Pero yo no entendía el evangelio. Una vez escuché de una persona el evangelio y el Señor me abrió el entendimiento cuando lo escuché y lo entendí. Y yo digo, ok, Señor, ya lo entendí, ahora sí es gratis, o sea, no me lo tengo que ganar.
Y yo le di gracias a mi Padre Dios. Gracias, Señor, usted es bueno. Siempre he sabido que usted es bueno, Señor. Yo no sé cómo, pero yo en el fondo de mi ser, yo lo he sabido que usted es bueno. Gracias, Señor. Pero yo era un niño. Me dice el Señor, sígueme. Entonces yo dije, no, pues ando con una mujer, sígueme. O sea, yo vine a llamar a los pecadores, yo no vine a llamar a los sabios. Dios te llama cuando eres un pecador, no cuando ya te arrepentiste. ¿Qué es primero, el arrepentimiento o la conversión? Si primero tú no sigues a Cristo, tú no te puedes arrepentir. Cuando sigues a Cristo, el Espíritu Santo te ayuda para que te arrepientas. El Espíritu Santo nos exhorta, nos redarguye de pecado y por eso es que nos podemos arrepentir. Si una persona no acepta el Evangelio o acepta un Evangelio diferente, no se va a poder arrepentir de sus pecados. ¿Por qué? Porque todavía no conoce a Dios. Todavía piensa que se tiene que ganar el reino de Dios, no entendiendo que es gratis. Oiga, hermano, pero Cristo le dijo al rico, vende lo que tienes y sígueme. Sí, pero ya estás hablando cuando ya estaba enfrente de Cristo. Una cosa es que yo venga y te predique el Evangelio, te hable de Cristo, ¿okay? Y tú dices, ok, hermano, yo ya recibí el Evangelio, ¿ahora qué? Ahora prepárate. Yo soy como Juan el Bautista. Yo debo de bajar y Cristo debe de subir. ¿Qué tienes que hacer? Debes de conocer a Cristo, estudiando la palabra de Dios. Debes de platicar con el Padre en el nombre de Cristo Jesús. Debes hablar con Cristo Jesús. Él no está lejos y un día tienes un encuentro con Él. Esa es la venida de Cristo. Que es cuando entras a la tierra prometida, cuando lo buscas a Él. Si tu género es del mundo, cuando venga Cristo, porque si viene Cristo, así como lo fue con Judas, ¿qué pasó en la última cena? Los 12 eran discípulos, pero el género de Judas era de incredulidad. El género de Judas era de avaricia, de amar este mundo y no del verdadero tesoro en el cielo que es Cristo Jesús. Entonces, cuando viene Cristo, vas a dar fruto. O sea, Satanás va a entrar en ti o la paz que sobrepasa todo entendimiento va a venir a tu corazón. Pero de que viene Cristo, viene. Entonces, si viene Cristo y tú amas el mundo, acuérdense que Dios es paciente y tú amas el mundo, 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 y pasan los años y sigues amando el mundo. Viene Cristo y ¿qué hace? Le dice a los ángeles, quemen esto, quemen todo esto. O sea, vas a sufrir, porque una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y tú vas a la congregación, y tú te congregas, y tú estudias, pero sigues buscando las cosas de este mundo. Entonces el día que viene Cristo, y Pablo habla de esto, cuando venga Cristo, ¿cómo te va a encontrar? ¿Cómo te va a encontrar? ¿Andabas con Josefina o con Ramona? O sea, amando este mundo. ¿O estabas despierto esperando la venida de Él a tu corazón para que puedas tener la paz que sobrepasa todo entendimiento? Para que puedas amar a tu prójimo. Ese es el fruto del Espíritu. Mientras ellos, Lucas 24 del 36 al 47, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, fíjense bien, hablando de persuasión, ¿okay? Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu, pero Él les dijo, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpar y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Esto, en realidad, esta escritura es en relación para que vean cómo es que verdaderamente podemos llegar a tener el entendimiento.
Y diciendo esto le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas palabras que les hablé, estando aún con ustedes, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está. Yo siempre les estoy hablando de Moisés, de los profetas y de los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién es el que abre el entendimiento? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Pedro dice que la interpretación de las escrituras no es de interpretación humana. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. ¿En dónde decía eso? En Jonás. En Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el pez. Ahí estaba escrito que el Mesías iba a morir 3 días, o iba a estar en el pez, porque en realidad no murió, estaba dormido. Porque la muerte no pudo contra Cristo. Ahí estaba escrito, pero es simbólico. No lo digo yo, Cristo mismo lo dice. No se les va a dar más señal que la señal de Jonás. Así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el gran pez, igual, yo también. Cristo resucitó, pero ni aún así creyeron. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Arrepentimiento también quiere decir cambia tu camino. Cambia tu camino. Entonces tú recibes el Espíritu Santo cuando escuchas el Evangelio y nadie te lleva a la fuerza. Tú lo oyes porque tú quieres escucharlo. El Evangelio no se impone, es voluntario. Entonces, básicamente es cambia tu camino, sigue a Cristo. Él te va a mostrar lo que tienes que hacer. Fíjense bien, 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios a los corintios, vamos a decir, a los filósofos, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es lo más importante, hermano, no más. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea, iba acompañado con el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no puedes tener temor. El comienzo de la sabiduría es el temor de Dios. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no tienes temor de Dios. Porque el Espíritu Santo no te redarguye de pecado. No tiemblas ante su palabra, porque Dios no está contigo, porque el Espíritu de Dios no está contigo. Entonces, si no está contigo, entonces no vas a temblar con su palabra. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, yo no vine hablándoles bonito, con palabras bonitas, acomodadas. Ahora, si un predicador habla, su lenguaje, su vocabulario es de palabras bonitas, ya él es así, pero él se hizo un ignorante y Dios lo llamó, porque él llama a quien él quiere, pero siempre basado en lo que dicen las Escrituras. Así como lo hizo con Pablo, lo puede llamar y decir, aunque Pablo también sabía que él no hablaba muy bonito. Entonces dice, yo no fui hablándoles bonito, yo vine sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, Pablo estaba hablando y el Espíritu de Dios estaba quebrantando corazones para que se arrepintieran y cambiaran su camino. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Ahí está. Eso mata totalmente la teología católica, hermanos. Totalmente.
sino en el poder de Dios. Colosenses 2 del 1 al 4. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes, y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados. ¿Por qué? Porque Dios llama a los de amargado corazón. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas. Fíjense bien, todas las riquezas de pleno entendimiento, y no ir ciego ahí, siguiendo falsas doctrinas de que nunca vas a tener el conocimiento. ¿Por qué? Porque te enseñan pura religiosidad, pura religión y pura religión y pura religión, y no te hablan de Cristo, que es, fíjense bien, hasta alcanzar todas las riquezas. O Dios quiere que seamos ricos, ¿ok? Dios quiere que seamos ricos. Vende todo lo que tiene, dalo a los pobres. Pero ¿dónde quieren nuestras riquezas? Y tendrás tesoro en el cielo. Tesoro en el cielo. El tesoro en el cielo no nada más es Cristo. Todo comienza con la sabiduría. Ya una vez que tienes sabiduría, entonces entiendes que hay otras riquezas aparte de Cristo. Eso es lo importante, pero si no tienes el entendimiento, nunca lo vas a entender. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y del Hijo. Ahí está el misterio. Yo les acabo de hablar del misterio. Fíjense bien, en quien están escondidos todos. El tesoro más grande es Cristo, pero dice todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto se los digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. En esto conocerán que son mis discípulos por sus frutos. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo aquí a mis hermanos católicos. En el catecismo se hablan de 7 pecados capitales. ¿De dónde salen esos 7 pecados capitales? Hubo un filósofo, hubo un filósofo que él tuvo revelación, según él, que no era de Dios, no era de Dios, esto era de Satanás, no era de Dios. Tuvo una revelación en donde él miró el infierno y él miró el purgatorio, que se le llama como es una obra, déjenme ver a ver si me acuerdo cómo se llama la obra. El autor se llama Dante, La Divina Comedia se llama esta obra. En esta obra, Dante, que era filósofo, ya no recuerdo si era una visión o un sueño, en donde él miró en su visión o en su sueño los castigos del infierno. ¿Y quién cree que era el que lo iba conduciendo? Otro filósofo. Entonces ahí salen los 7 pecados capitales. Alexa, ¿en qué año se escribió la Divina Comedia de Dante? La respuesta a tu pregunta puede ser: la Divina Comedia escrito por Dante Alighieri se publicó 1320. Ahí está, 1320. Que es cuando se habla de los 7 pecados capitales. La gula, el odio, pero me voy a enfocar en uno: la ira. Se habla como la ira como un pecado capital. Hay pecados mortales y hay pecados veniales. Los pecados veniales, los de las 7 son pecados veniales, no son pecados mortales que te llevan a la muerte en el catecismo. Y fíjate, aquí algo bien simple, ¿Quién tiene la razón, Dante o Cristo?
Ok, fíjense bien, ok. Resulta que de los 7, un pecado es la ira. Él dice que la ira es pecado. Si la ira es pecado, entonces Cristo pecó, porque Cristo se enojó. Así de simple, así de simple. Entonces, si Cristo pecó, entonces ya está invalidando ahí ya. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La Biblia o Dante? La ira no es pecado, hermanos. De hecho, hay una escritura que dice, enójate, pero no peques, que es diferente. Por ejemplo, yo me puedo enojar, yo me puedo indignar. ¡Ah! Viene Cristo, fíjense bien, viene Cristo y miren el templo. Les voy a dar el contexto de por qué había personas. Por ejemplo, en la ley estaba escrito que deberían de llevar los diezmos y las ofrendas para que comieran los sacerdotes, los que trabajaban en el templo. La cosa es que cuando venían de lugares muy lejos, vamos a decir, las primicias también. Por ejemplo, hay una familia y tiene una vaquita, ¿verdad? Entonces esa vaquita tiene su primer becerrito. El primer becerrito le correspondía, era para Dios. Solo tenía que llevar a los sacerdotes para que que fueran ofrecidos esas primicias para que comieran los sacerdotes, los que trabajaban en el templo. Ahorita ya no recuerdo el nombre, que eran de la tribu de Leví, los levitas. Pero resulta, imagínate que Jerusalén está, por decir, a 300 millas. Imagínate, para traer ese becerrito 300 millas. Entonces estaba permitido venderlo y traer el dinero y comprar un becerro ya en Jerusalén, si iban a traer la ofrenda. Pero resulta que los fariseos estaban haciendo negocio. Y resulta que en lugar de que estuviera fuera del templo, los mismos fariseos estaban haciendo negocio con esos animales. Entre ellos, dentro de los sacrificios que había ahí, había corderos, había becerros, había todo lo que se ofrecía. Entonces las palomas que eran las 2 tórtolas, por ejemplo, los pobres no podían ofrecer un cordero, tenían que ofrecer 2 tórtolas. 2 o una tórtola, ya no me acuerdo. Entonces los fariseos estaban haciendo negocio. Entonces cuando Cristo vino al templo, dentro del templo, los fariseos que estaban haciendo negocios con los animales que iban a ser ofrecidos, Cristo se indignó y ya estaba escrito. ¿Y qué hizo? Agarró un látigo, pero no era para los fariseos, era para los animales que estaban dentro. Becerros, vacas, toros, qué sé yo, chivos, carneros, ovejas, palomas, y luego cambiaban también por la moneda romana. Entonces Cristo se indignó, se enojó, les tiró las mesas y con el chicote empezó para que salieran los animales del templo, que es simbólico cuando llega el evangelio a nosotros y viene Cristo a nuestros corazones. Cristo viene enojado y enoja a los espíritus inmundos que nos tienen sometidos, y llega Cristo simbólicamente con un látigo y se van esos demonios de nosotros. Se van. Cristo nos salva literalmente de esos demonios. Entonces, si Cristo se enojó, Cristo pecó. Entonces, la ira, hermanos, no es un pecado. Para que vean, o sea, tan simple como eso. Esto, una persona razonable en este mundo lo entiende. Pero una persona que está envanecida, en la Biblia se le llama envanecida, o también se le llama borracha. Una persona que anda borracha con su teología no lo va a entender. Y ahorita se los voy a decir, aquí lo dice Lucas, lo dice Cristo, lo escribió Lucas, pero lo dijo Cristo. Otra vez,
para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Eso está claro. ¿Ok? Ahora, a una persona que ya recibió el Espíritu Santo, es Dios quien le abre el entendimiento. Yo lo explico. Si el Espíritu de Dios ya está en ti, y ya tu tierra, tu corazón, está purificado, lo que yo estoy predicando aquí, lo vas a entender. Pero, si a ti todavía te llama el mundo, todavía quieres las cosas de este mundo, lo más probable es de que ni siquiera escuches este mensaje. Ni siquiera lo vas a escuchar, pero aunque lo escucharas, si a ti todavía te llama el mundo, no lo vas a entender. No lo vas a entender. Por mucho que yo te quiera persuadir para que lo entiendas. Lucas 16 del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Todo esto es importante, a la puerta de... Okay, a la puerta de, vamos a decir que a la puerta. Cristo fue muerto fuera. Cristo murió fuera de la ciudad. Okay. Cristo es la puerta para entrar a la ciudad divina. La ciudad divina es conocer a Dios. Okay. Conocer a Dios. Pero Cristo está a la puerta. Entonces hay cosas que pasan fuera de la puerta, afuera, en el campo, y hay cosas que pasan dentro del templo, que es nuestro corazón. Estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Esta persona, que es Lázaro, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Acuérdense que todo lo que Cristo habla es simbólicos, porque escrito está en el libro de los Salmos que Dios habla con proverbios o con parábolas. Todo es simbólico, todo. ¿Ok? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, la muerte de un cristiano, ¿cuándo ocurre? La primera muerte de un verdadero cristiano, cuando acepta el evangelio de Dios y muere en el bautismo a las cosas del mundo. Entonces resucitamos juntamente con Cristo. Esa es la primera muerte. Si nosotros ya vivimos para Cristo, ya pasó la primera muerte. La segunda muerte, o sea, la muerte natural, que es la segunda muerte para nosotros, ya no tiene poder. Ya no tiene poder. Nosotros seguimos vivitos. Nada más que este cuerpo de pecado se queda y se lo comen los gusanitos y qué sé yo. Pero el verdadero cuerpo ya lo tenemos cuando dejamos. Nuestra alma se va. Pero seguimos vivitos. Ahora, la persona que está muerta en el pecado, ¿cuál es la primera muerte? La muerte natural. Esa es la primera muerte. La segunda muerte ya contra nosotros no tiene poder. ¿Cuándo va a ser la segunda muerte? Cuando vean a Cristo a lo lejos, sentado a la diestra de Dios, Padre, y van a temblar, porque todo el que mira al Señor tiembla, y van a temblar, y ay de ellos, ahí están los ayes, ay, me va a ir como en feria, y les va a entrar un pavor y un temor, y ahí va toda persona orgullosa, entonces van a saber lo que es conocer a Cristo siendo pecadores. Les va a ir muy mal en sus corazones. ¿Ok? Muy mal. El castigo, no hay un castigo más doloroso que ese. ¿Ok?
No va a haber. De hecho, aquí está, fíjense bien. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Nosotros estamos en el seno de Abraham. Nosotros estamos en el paraíso ya. Nuestras oraciones las escucha nuestro Padre Dios. ¿Por qué? Porque y Cristo Jesús está pidiendo por nosotros siempre. Siempre y cuando estemos intimados con Él. Nunca negándolo con un evangelio diferente. O sea, debemos de tener cuidado de seguir un evangelio diferente. Ahorita por la maldad de muchos o de unos, el amor de muchos se está enfriando, hermanos. Amén. Dios se defiende solito. Que alguien ande enseñando que Cristo es homosexual, que Cristo es el otro, que esto. A los de afuera, Dios los juzga, no nosotros. Ámenlos. Ustedes sigan amando, olvídense de eso. Nosotros no tenemos que hablar de eso. A veces lo decimos como exhortación para la gente, para que la iglesia no haga eso. Murió también el rico y fue sepultado. ¿Okay? Y en el Hades, cuando se dio cuenta, cuando murió, y llega al conocimiento de que está separado de Dios, ese es el Hades, ya está separado de Dios, pero no lo sabe. La razón, a lo mejor se murió de cáncer, a lo mejor se murió de no sé qué, ahí hay sufrimiento. Pero cuando se muere y se ve separado de Dios, ese es el tormento, hermanos, la separación. Cuando se da cuenta. Y en el Hades alzó sus ojos. El Hades comienza aquí. Pero mucha gente no sabe lo que es el Hades. El Hades es separación de Cristo, separación de Dios. Siempre estuvo muerto, pero nunca se dio cuenta. Pero cuando se muere, entonces va a llegar al entendimiento de que, ay, sí existe Dios. Ay, Cristo sí existe. Híjole. Y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Conoció a Lázaro y a Abraham en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham. Este puede ser un judío que dice, ahí está mi descendiente, mi abuelito, mi tatarabuelito, Padre Abraham. Pero este también puede ser un cristiano que prefirió el mundo y no a Cristo. Acuérdense, ya hice el estudio de los hijos de Abraham. Padre Abraham, aquí ya cree, porque ya vio. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, simbólicamente. Imagínense a Lázaro que sufrió, una persona, un mendigo que sufrió en este mundo. ¿Ok? Pero ahora está con la luz radiando, saliendo de él. La luz de Dios. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, que es simbólica de la vida, que es Cristo. Cristo es la fuente del agua. Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. No es literal, hermano, no es de que estaba ahí el rico, ¡ay, esta llama! Que no, es simbólica, hermanos, es simbólica. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes. Dios nos da a todos. Haz de cuenta, hijo, ¿qué quieres? ¿Quieres dinero? ¿Quieres mujeres? ¿O quieres a Cristo? ¿A quién quieres? No, yo quiero viejas, o yo quiero viejos, yo quiero dinero, yo quiero andar por todo el mundo. Pero el Señor quiere, pero mira, si buscas esto, te va a ir mejor. No, yo quiero dinero. Ok, está bien.
y te da, y te da, y te da manos llenas. A este le dio a manos llenas. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Tampoco puedes decir, oye, a mí no me diste nada. ¿Cómo no? Te diste tus bienes, los que tú quisiste. Pero yo te di la opción. Escoge tú el bien o el mal. Y tú preferiste el mal. Lázaro también males. Pero ahora Lázaro es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá para acá. No pueden. O sea, porque Cristo, acuérdense que Cristo dijo, yo no vine a unir, yo vine a dividir el bien del mal. Él vino a dividir. El que está acá va a ver de lejos nada más. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormentos, separado de Dios, que es el que nos da vida. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué diría Cristo ahora? Ahí tienen a mis predicadores, a los que yo puse. Escúchenlos a ellos. Óiganlos. Óiganlos. Yo los puse, óiganlos. Si ustedes no escuchan a los que yo mandé, no están negando a ellos. Me están negando a mí. Porque yo lo mandé. Y no solamente eso, el que me niega a mí, niega a mi Padre. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, o sea, él quería que fuera Lázaro, se van a arrepentir. Y aquí está, fíjense bien, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, hermanos, si no nos escuchan a nosotros, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantara de los muertos. Imagínate que se murió Panchito, ¿verdad? Entonces sufrió Panchito. Entonces, y resulta, es más, ¿para qué me voy con Panchito? Vamos, resulta que Cristo resucitó a Lázaro. Muchos de los espías que mandaban los fariseos, porque había espías, lo dice la palabra de Dios, de los espías que iban, creyeron cuando vieron por eso Cristo se quedó más días. Ustedes si no ven, no creen. Señor, al que amas, por ejemplo, ahí dicen, ya ves, era su amante. Lázaro era amante de Cristo, porque al que amas está enfermo. Y no nada más tuvo uno, también amaba a Juan. Y ya dicen que Jesús anduvo con varios, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, eso no difiere también de cómo lo interpretan los teólogos católicos. Es lo mismo, a fin de cuentas es lo mismo. O sea, no es así. Unos creyeron, pero unos ni aún viendo que Cristo resucitó a Lázaro, se fueron de argüenderos, de chismosos con los fariseos. Ándale, fíjate que te traigo una buena, fíjate que resucitó a Lázaro ahí. Ni aún así creyeron, hermanos. Ahora, ¿quiénes fueron los que creyeron? Tuvieron que haber sufrido. Tuvieron que haber sufrido. Los espías que se convirtieron para poder creer en Cristo Jesús tenían que ser corazones amargados. Pero los corazones orgullosos
que querían poder, que querían ser importantes ahí, no creyeron, se fueron de chismosos con los fariseos, porque querían un puesto importante, porque les daban dinero. Entonces dice, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantara de los muertos. Ahora vamos a Hechos 28-23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios de la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. Yo quise sacar estos versículos porque la única forma que podemos persuadir a una persona para que crea el evangelio es hablándole de Cristo. No hay de otra. Si una persona no quiere escuchar, la palabra de Dios dice, no des lo santo a los perros. No le ruegues. El Señor me ha enseñado todas estas cosas, hermano. Yo recuerdo, esto me lo enseñó en un sueño. Yo en un sueño, el Señor me mostró que yo entro a una habitación y había puras mujeres, eran mujeres lesbianas. Estas mujeres me miraron y yo sentí, o sea, algo, de hecho yo nunca he sentido eso. Vamos a decir que del 1 al 10, ¿a ti te han despreciado? Lo más probable es que sí. Vamos a poner un ejemplo. Vienes con una mujer y tú dices, ay, esa mujer me gusta. Y vienes y le regalas una rosa. Una cosa es que te diga, ay, gracias, pero no, yo tengo mi novio, no se la acepto. O te la puede aceptar. Pero ya una forma que te dolería fuera de que tú se la das y que diga, pues, sácate por allá, o sea, y que se burle de ti. Ese es un desprecio más feo. Yo pienso que todos hemos experimentado el desprecio. El desprecio y vamos a decir que ese es un 4 del 1 al 10. En el sueño, el desprecio, vamos a decir que fue del 1 al 10, que fue un 9, un 8, un 10. Yo me sentí, hermanos, cuando yo entré en ese cuarto, no era un cuarto, más bien era como una sala. Me miraron así como con una mirada, la cosa es de que yo la sentía así como punzada, eran como punzadas. Y bien despreciado, o sea, casi me quería derretir ahí. Y yo no podía hacer nada. Cuando lo más lógico en mi mente, por ejemplo, si iba a un lugar así, pues me salgo. Pero en el sueño yo no me podía salir. Y yo casi me derritieron así con su desprecio. Me dice el Señor, así me siento yo cuando vas y les ruegas con el mensaje de esperanza. Yo le pedí perdón al Señor, pero entiendo, y Él lo entiende también, que yo todavía no tenía, es parte de por eso yo les digo, hermanos, yo no sé lo que no sé, pero lo que el Señor me da, yo lo comparto. O sea, nosotros, y está la Escritura, no des lo santo, que es el Evangelio, a los perros, no lo des, ni las perlas a los puercos. Nosotros no tenemos por qué rogarle a la gente, hermanos. Es pecado rogarle. Ándale, mira, acepta a Jesús, hombre. No. Oye, es como, vamos a ponerlo así, de una forma carnal. Le hablas a alguien, ay, le chiflas y ven. Y tú le vas a dar, vamos a decir, $1,000,000. Ven. Entonces ellos han escuchado por ahí, no, dice, hablan mal de ti, pero en realidad no te conocen. No, yo conocí a unas personas ahí que se andan burlando y que le van a dar dinero y se burlan de ellos, pero en realidad no sabe, no me conoce. Entonces, ven. Entonces viene, cállese usted nada más, que no sé qué, y empiezan a hablarme mal. ¿Le vas a rogar a una persona así?
para darle $1,000,000. Va a haber muchos que te lo van a aceptar, pero hay que buscar esos muchos que han sido quebrantados y que están que ya el orgullo ya no tienen el orgullo. ¿Por qué? Porque ya fueron humillados. Entonces tú llegas con ellos, ven, y como ya no tienen orgullo, pues, ¿qué pasó? Pues le va a dar $1,000,000. ¿De veras? Sí. Eso es así, hermanos. Entonces una persona que anda envanecida no te va a aceptar. De hecho, viene Jesús y vienen sus discípulos. Y el Señor les dijo, no, en esa ciudad no entren. No entren aquí. De hecho, sus discípulos dicen, ¿qué, Señor? ¿Quieres que mandemos fuego del cielo? Y Cristo los exhortó. Dicen, ay, ustedes no saben de qué espíritus son. Cristo no vino a condenar donde ya hay sufrimiento. Vamos a decir, se lo voy a decir con mis palabras. No. Yo vine para que ustedes entiendan que ustedes tienen que llevar las buenas nuevas. Pero esas personas andan bien orgullosas. Espérense que vengan los romanos. ¿Okay? Los romanos les van a dar duro. Van a humillar su orgullo. Entonces van a estar adoloridos. Entonces predícales el evangelio. Van a tener necesidad de mí. Y cuando todo orgullo ha sido doblegado, entonces van a estar listos. O sea, Pedro, échala al lado derecho. No la mandes al izquierdo. Y cuando tú vas y predicas en la derecha, con las personas más dispuestas, no te la vas a acabar pero es en el tiempo de Dios. Es cuando la gente es quebrantada. Entonces, los mayores avivamientos, hermanos, ahorita hay avivamiento en Siria, hay avivamiento en Afganistán, conociendo la palabra de Dios. Yo sé que ahorita el Espíritu de Dios se está moviendo grandemente en Afganistán. Muchos cristianos que no tienen entendimiento andan miedosos. Precisamente mi pueblo perece, sufre porque no tiene conocimiento. Pero Dios, Cristo, se está apareciendo. ¿Cómo lo sé? Porque las Escrituras lo dicen. Yo voy delante de ustedes. Ahorita en Afganistán hay avivamiento. En Irán. Ya van a salir los testimonios de Afganistán. Eventualmente. Eso yo lo sé porque así es como lo dice la palabra de Dios. Entonces aquí en Estados Unidos todo el mundo quiere predicar porque agarran dinero. Pero deja que llegue el sufrimiento y ya está llegando a muchos lados. Mucha gente está perdiendo sus posesiones. Y ahí cuando andan en la amargura, ¡ay, Señor! Están listos para el evangelio. El verdadero evangelio. Porque Dios hace eso. A 2 Corintios 2, del 1 al 9. Yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como si anduvieran según la carne. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No es con conocimiento de filosofías o hablando bonito o usando el sistema de Dale Carnegie cómo ganar amigos. Yo sé hablar bonito para persuadir a la gente con palabras bonitas. Yo estudié eso, yo estudié varios libros, entonces dije, no, yo cuando empecé a predicar, no, lo primero que me dijo el Señor me trajo a la memoria esta escritura. Yo no vine con palabras persuasivas. Entonces ya le dije, entonces no es así, Señor. El Espíritu me dice, con el Evangelio, no hablando bonito. Ah, está bien, Señor, está bien. Entonces yo siempre he tratado de no usar palabras persuasivas bonitas para que no adornar yo el evangelio con palabras bonitas,
porque las sé hablar, porque las aprendí. Yo las usaba cuando era vendedor y funcionan. No soy un experto, pero funcionan. A la gente le gusta a la gente le gusta eso, a la gente del mundo le gusta. Oye, qué bonita corbata. Oh, qué bien te ves. O sea, eso yo lo he mirado mucho con los testigos de Jehová, usan eso, pero digo, bueno, está bien, o sea, cada quien el entendimiento, tampoco yo los voy a condenar por el conocimiento de Dios, cada quien Dios lo da, y a cada quien, tampoco me voy a admirar, son unos ignorantes, no, pero yo estoy compartiendo aquí palabra de Dios para que ustedes vayan comprendiendo dentro de lo que el Señor les da, les abre el entendimiento. Pero el Señor nos puso también así para que la iglesia es una y nos incluye a nosotros, porque Dios no es un Dios dictador, que aquí van a hacer lo que yo quiero, y si yo quiero lo hago yo solito, no los ocupo. No, la ayuda idónea es la iglesia, hermanos. O sea, Cristo no es un dictador, Cristo lo hace a través de nosotros. Entonces nosotros preparamos el camino del Señor. Entonces cuando llega el novio, ¿qué va a haber? ¿Va a haber fiesta o va a haber luto? Esa es la pregunta. ¿En dónde estás ahorita? Si viene Cristo ahorita buscándote, ¿va a haber fiesta o va a haber luto? Si ya tuviste el encuentro con Cristo, sigue adelante, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ustedes miran las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorié algo, más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación. La autoridad que tenemos no es para destrucción, es para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Entonces, si se fijan, la persuasión es solamente con la locura del evangelio, hermano. Cristo, busca a Cristo en tu corazón, búscalo. Cristo no está lejos, hermano, busca a Cristo. ¿Cómo lo encuentro, Señor? Platica con Él, lee el testimonio. ¿Ya leíste Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Termina de leer el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo te debe de estar guiando. Y lo primero que va a hacer es ponerte para que te devores la palabra de Dios. No trates tú de interpretar la palabra de Dios. Deja que Dios te enseñe. Agárrate. Tú simplemente, en la medida que vas leyendo la palabra de Dios, te estás llenando de vida. Esto es difícil de entenderlo, hermanos. ¿Quieres tú llenarte de la fuente de Cristo? Lee la Biblia en una semana. A veces nosotros nos podemos ir de vacaciones una semana. Pero ¿por qué no agarrar una semana para dedicarte a la lectura de la palabra de Dios? Despiertas en la mañana, te pones a platicar con el Señor y te pones a leer. Empiezas en Génesis, órale. Y leyendo. No música, no televisión, no computadora. Pura palabra de Dios. No me moleste, no me hables, cancelas todo. Lo puedes hacer solo, lo puedes hacer con tu esposa en el caso de un matrimonio. A tus hijos los puedes dejar encargados por ahí. El que ama más a sus hijos antes que a Cristo no es digno de Cristo. Entonces, los hijos no deben de ser excusa. Que encárgalos por ahí, con alguien. Con los abuelitos, las abuelitas, con los... Ay, pero me da miedo que vayan a abusar de ellos. Entrégaselos a Cristo.
y dedícale. Eso es el ayuno, hermanos. Este es el verdadero ayuno. Y órale, y te pones a platicar con el Señor. El Espíritu Santo te va a guiar. Entonces vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Y el Espíritu de Dios te puede decir Salmo tanto, o Isaías, o qué sé yo. Lo vas a escuchar. Entonces ya no vas solo, ya el Espíritu de Dios viene contigo y ahí vas. Y ahí vas. Y bueno, el Señor sabe que tenemos que regresar al mundo. Tampoco te puedes esconder toda la vida ahí, ¿no? Debemos de ser la luz del mundo. Entonces, en esos 8 días que te lees la Biblia, ahí va a pasar algo sorprendente. Tú lo vas a ver, tú lo vas a ver. Entonces tú vienes caminando. Y hermano, ¿y qué tal si no pasa nada? Hermanos, la palabra de Dios no regresa vacía. ¿Ok? So, si tú lees toda la Biblia, créeme que no va a regresar vacía. Dios está haciendo algo contigo. Entonces siempre sigue, camina con el Señor. Pregúntele al Señor, ¿qué hago, Señor? ¿Y ahora qué hago, Señor? Ahora, si tú estás mirando estos estudios, escucha, el Señor me puede usar a mí. Así, vamos a decir, yo digo algo y ese algo lo escuchas, es amplificado. El Señor me habló. No me lo tienes que decir. O sea, el Señor me habló a través del hermano. El Señor me está diciendo esto. Y hazlo. Aunque no lo crean, el Señor me habla. Yo escucho a algunos predicadores. Porque yo también miro predicadores. Mi maestro es Cristo. El Espíritu de Dios me enseña, pero obviamente el maestro es Cristo. Pero a veces el Señor, yo a veces escucho a algún predicador y a veces el predicador dice algo, está leyendo la palabra de Dios y el Señor me habla ahí. Ok, Señor, y a veces vengo y lo apunto. Y luego ya el Señor me da otro, casi siempre me da por lo menos 2. Entonces ya vengo, lo escribo, entonces ya hago el estudio. Entonces ahorita, como yo les decía, he estado mirando acerca del comunismo, de la izquierda. El Señor va a quebrantar esos corazones de la izquierda. Algunos se van a volver al Señor, otros no. Ya muchas personas que antes aborrecían a Dios, siguen a Dios aquí en Estados Unidos. Entonces, lo que está haciendo el Señor siempre es para nuestro bien, hermanos. Acuérdense de eso. Siempre ya llegó el coronavirus, ya llegó la ola. Al rato viene la economía, pues yo no, hermanos, es que a mí es difícil, a mí no me ha afectado en nada me ha afectado, en nada, hermanos, se los digo. De hecho, trabajo menos, ahora trabajo menos. Pero el Señor sigue cuidando de mí. Entonces, antes trabajaba 2 días a la semana, ahorita trabajo 2 días, cada 2 semanas. Entonces, el Señor cuida de mí. Ya me subieron la renta, porque bueno, es normal. Los productos se van a encarecer, eso ya lo sabemos. Vienen los terremotos, hermanos, vienen los terremotos más frecuentes. La causa número 1 de miedo a nivel mundial van a ser los terremotos. Estén preparados, deben de estar despiertos. El espíritu es animoso, la carne es débil. Estén despiertos, hermano, para que el Señor les dé la paz durante. Echarlos al horno del fuego también quiere decir, o sea, un terremoto lo vas a sentir tú. Pero si Cristo vive en tu corazón, Cristo, ni uno de sus cabellos perecerá. Ahí puedes estar a lo mejor con el terremoto, pero ya no miedoso de que te va a caer algo encima. Pero debemos de estar despiertos en el espíritu, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Quiero decir y con eso termino, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Debemos de estar unidos, hermanos, en el espíritu. Que los católicos algo andan haciendo mal, todos lo están haciendo mal, ahí está Dios, porque ahí está Cristo. Dios lo enseña así como el mensaje de las 7 iglesias.
Tú tienes que cambiar esto, tú tienes que cambiar esto, tú vas bien, sigue así, tú vas bien, sigue así. Tú debes de cambiar esto, tú debes de cambiar esto. Entonces, el Señor, por ejemplo, a mí me manda, yo crecí católico. Yo le predico sobre todo a los católicos, pero también le predico a los evangélicos, independientemente de la denominación. A los testigos de Jehová, al que tenga oídos para oír. Yo le predico aquí a todos, al que el Señor ponga aquí, porque es Dios quien nos pone en el camino. Yo predico, tú escuchas y ya deja que el Señor te vaya guiando. Yo siempre voy a estar compartiendo hasta que yo cumpla mi ministerio, si el Señor lo permite. Entonces, estén preparados, porque vienen los terremotos, no muy lejanos, ¿ok? Para que no tengan miedo, para que sean luz en la oscuridad. ¿Cómo son luz en la oscuridad con el coronavirus? Pues no andamos todos miedosos, para nada. Mi hijo no tiene miedo, de hecho a veces, pues los problemas a veces es, hey, tú no te cuidas. No, pues ya nos vacunamos, traemos la máscara, hay que obedecer a las autoridades para hacer luz en el mundo y no andar desobedeciendo dentro de lo que podemos hacer. Una persona ilegal en Estados Unidos no va a decir, bueno, pues tengo que obedecer a las autoridades y me tengo que ir a México. Bueno, ahí ya hay que preguntarle al Espíritu Santo qué es lo que tienes que hacer. No necesariamente, o sea, Cristo es dueño de todo. ¿Quién tiene poder, Cristo o el gobierno? Entonces, una persona ilegal aquí en Estados Unidos, cristiana, todo lo que está en Estados Unidos es de nosotros. Todo, incluyendo las almas, es de nosotros. Entonces, nosotros podemos comer y beber. O sea, predicándoles el evangelio, matando y comiendo. Lo bueno, no comiendo y bebiendo cosas del mundo, que es amar este mundo. Entonces, tampoco o pudiera haber, no sé por qué el Señor me puso eso ahorita, pudiera haber alguna persona que necesite escuchar esto. Nosotros somos dueños de todos, hermano, de todo. Si tú estás en un lugar y no tienes papeles, es de nosotros, los cristianos. Todo lo que hay en este mundo es de nosotros. No te mires como una persona. Aquí estás, el Señor te trajo aquí. Si estás en México y llegaste de Venezuela o llegaste de Honduras o estás en otro país que no es el tuyo y no, pues Dios me puede mantener en mi país. No, si ya estás ahí y estás escuchando la palabra de Dios, Dios te tiene ahí. O sea, no es pecado, no es pecado. Ya Cristo murió por tus pecados, o no te atormentes. Ten paz, refúgiate en Cristo. ¿Ok? Entonces debemos de estar unidos en el Espíritu, debemos de estar orando unos por otros. Y que el amor de nosotros no se enfríe, hermanos, porque acuérdense que está profetizado que por la maldad de unos, de los que vienen y se meten ahí espiando, y está escrito, hermanos, no se enfríe su amor en ustedes. Amén. No hable el mal de las cosas que alguien está haciendo mal. Dios se encarga de ello. Las cosas que alguien viene y se mete en contra de nosotros en nuestra congregación, lo podemos exaltar, exhortar, lo podemos exhortar 1, 2, 3 veces, y si la persona no entiende, lo entregamos a Satanás. Y esas personas nunca van a poder contra nosotros. No, porque está escrito, di a este monte y échate en el mar, y se va. Una persona, un monte que viene envanecido, y viene y nos ataca y viene contra nosotros, podemos hacer lo que Pablo hizo. Mi espíritu, en conjunto con el espíritu de la iglesia, te entrego a Satanás porque andas envanecido. Y esa persona le va como en feria. Ese orgullo debe de ser quebrantado. ¿Okay? Entonces no se preocupe. Las puertas, con eso termino, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia
en espíritu y en verdad. No una denominación, en espíritu y en verdad. La hora es y ya es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ya no en un lugar físicamente, no en una iglesia de paredes, no. Tú eres la iglesia, tu corazón. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. En espíritu y en verdad. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.